Buenos días. Se me ha ocurrido venir aquí. Estoy en las Fraguas, del pueblo Arenas de Iguña, provincia de Cantabria. Quería verlo un poco. Voy a enseñároslo. Así conocéis un poco de esta zona. ¿Veis estas columnas? Se llaman Partenón. Es un templo católico. ¿Católico? Pues sí. Se parece más a un templo romano, pero no lo es. Es una iglesia bastante original, llamada San Jorge. El denominado Jorge se debe a este cerro, que se llama Jorge. Es chocante, porque se parece más a un templo romano, pero no lo es. ¿Os gustaría ver cómo es? Vamos. Se construyó en el año 1890. Se construyó por deseo de los duques de Santo Mauro. Como capilla para ellos. Vivían en un palacio ubicado al lado, llamado de los Hornillos. Muy cerca. Así iban a misa, porque era de su propiedad. Con el paso del tiempo... una cosa. Fue construido sobre las ruinas de una ermita medieval. Ahí está el palacio y venían a rezar aquí. El palacio es muy grande y ahí está el cementerio. Que luego os cuento una cosa sobre él. ¿Veis estas columnas? Son 40 columnas en total. En la fachada hay 6 columnas. Es un templo o capilla que posteriormente fue donada por los duques al pueblo de las Fraguas, en Arenas de Iguña. ¿Sabéis que es uno de los pocos edificios puramente neoclásicos en Cantabria? Actualmente es una iglesia. Esto es un cementerio y allá al lado está la autovía. Os animo a que os desviéis un poco para visitarlo. Es muy fácil encontrarlo. Lo malo es que no se ve bien desde la autovía. Es mejor desviarse para verlo. Es muy fácil. Vamos al cementerio a ver una cosa.
¿Veis esta gran cruz? Aquí está enterrada una mujer que se llama Casilda Fernández. Su padre fue el duque de Santo Mauro. Y su esposo fue un embajador llamado José Fernández. A ver si consigo alguna imagen. Su padre, duque de Santo Mauro, fue mayordomo de un palacio y tuvo mucha influencia sobre la decisión del rey de España, Alfonso XIII, para escoger su sede para los periodos vacacionales. Por lo que decidió escoger Santander. Se trata del mismísimo Palacio de la Magdalena. No se puede entrar ya que está cerrado. Es un sitio importante. Está cerrado, pero se puede ver un poco. Echemos un vistazo. Bueno, nada más. Ya nos vamos. Me he acordado de una cosa. Su padre se encargaba de decorar los muebles en el Palacio de la Magdalena. Y su hija está enterrada ahí. Murió en el año 1987. Fue hace poco. Murió en Madrid y la trasladaron aquí. Hay un palacio llamado Palacio de los Hornillos. Ahí se rodó la película Los Otros. La protagonista era Nicole Kidman. Un poco rubia o pelirroja. La rodaron ahí mismo. Pero rodaron solo los exteriores. Es muy grande y hay un lago. Es difícil verlo. Luego os enseño alguna imagen. Son los duques de Santo Mauro, que solían ir a ese Partenón de ahí. A ver si podéis ver bien. Eran los dueños de todo esto y posteriormente donaron el Partenón al pueblo de las Fraguas. ¿Claro? No está permitido entrar. Es una zona privada. Para evitar turistas. Es un cartel informativo. Dicen que es una réplica de Madeleine, en París. Os enseño alguna imagen para que veáis cómo es. Esta es la otra entrada y está ubicada en el mismo palacio. Parece que todavía vive gente. Hablando de la película Los Otros, es de género suspense. Y el director es el español Alejandro Amenábar. Es un joven muy conocido. Dicen que en Cantabria se han rodado varias películas, como 6. Conozco algunas y otras no. Esta película es del año 2001 y se rodaron escenas en los exteriores. Mirad, es una zona privada. Es enorme.
Esto es un pueblo pequeño y este sitio es grande. Se ve muy bien. Ahora estamos en otro sitio. Acabo de acordarme de una cosa en relación a los duques de Santo Mauro. Respecto a la capilla, esa la del Partenón, dicen que teniendo capilla, el dueño no tendrá que pagar impuestos. Si no dispone de capilla propia en su terreno, tendrá que pagar impuestos. Por eso, muchos duques que tienen grandes terrenos suelen instalarse capillas para evitar pagar impuestos. Es lo que me han contado. Funciona así en España. Ubicado aquí en un pueblo llamado Fontibre. Vienen muchos turistas por el nacimiento del río Ebro. Ya sabéis que la longitud del río Ebro tiene casi 1000 kilómetros. Hasta el pueblo de Tarragona del Tebre. Al llegar a su desembocadura, en este sitio comienza todo. Ahí está la información. El nacimiento del río Ebro comienza aquí en Fontibre, pero realmente el agua comienza a discurrir mucho antes. El nacimiento se llama Híjar. Allí es donde empieza. Pasa por debajo de las piedras y sale por fuera. Por lo tanto, ahí empieza el nacimiento del Ebro. Vienen muchos turistas, pero desconocen la procedencia del río Ebro. Ve a intentar verlo. Hay un pico arriba que es donde empieza el río. A ver si tenemos suerte y lo podemos ver. El pico se llama Tres Mares. Es una escultura. Aquí nace el río Ebro. Realmente el río proviene de ahí. Ahí discurre el agua y sigue en su curso hacia allí. El trayecto de este río pasa por 8 provincias y 7 comunidades autónomas, hasta llegar a Tarragona, concretamente en un pueblo llamado Del Tebre, ubicado cerca de Amposta, y desemboca en el mar. Vienen bastantes turistas. ¿De dónde proviene el río? De ahí mismo.
Hola, he venido aquí otro día. Me pilla de camino y quería aprovechar. Aunque hace mal tiempo, solo quería comentaros 2 cosas. Quería añadir 2 informaciones que me faltaba deciros. Se trata de esta escultura. ¿Veis estos escudos esculpidos? ¿De qué se trata? Se trata de los escudos de varias provincias, por los que pasa el río Ebro en todo su trayecto. Ya os lo enseñaré luego más de cerca. Es la información que quería daros. Y otra cosa. En la parte de arriba de esta escultura está la Virgen. Se trata de la Virgen del Pilar. ¿A qué se debe? Muy claro. Este río pasa por Zaragoza. Y está la famosísima Basílica del Pilar. Este es su signo. Por este motivo está erigida aquí. Bueno, nada más. Solo quería comentaros esta información. Me pillaba de camino y quería aprovechar. Para que esté más claro, uso mejor la lengua de signos que escrito. Lo único que está lloviendo. Tiene más caudal que el otro día, debido a la lluvia, y se aprecia la diferencia. Pues sácate la cámara. Cuidado aquí, no me pongo una loca a ver si te resbalas. Este calzado no es como para... Es el nacimiento del río Ebro. Pero el agua ya venía de antes. Se trata del río Ijar, que se encuentra más arriba, en la montaña, concretamente en el pico. A ver si tenemos suerte y vamos para allá. Ya veis, es muy bonito. La toponimia de Fontibre es una derivación romana. Fontes, Iberius. Los romanos suelen llamarlo Iberia. Al juntarlo, Fontibre. Fontibre, fuente del río Ebro. Así se quedó hasta ahora. Aquí, ubicado cerca de aquella escultura, está la pequeña presa. Después el río sigue su curso. Esto es un mapa de Cantabria. Voy a aprovechar para contar algo más claro. ¿Recordáis que estaba explicando el nacimiento del río Ebro? Que realmente nace mucho antes. Se trata del río Ijar, escondido entre las piedras, que viene del pico de Tres Mares. ¿Por qué lo llaman Tres Mares? Porque de él parten ríos que vierten agua en 3 mares. Mirad, os lo enseño más claramente. Este es el pico que recibe el nombre de Tres Mares. Vierte agua hacia el río Pisuerga. Vierte agua al Ebro, que va camino a Tarragona. Y vierte agua al río Nansa, hacia el norte, hacia el mar Cantábrico.
En ese río vierte agua el río Duero, que va hacia Portugal. Y el Ebro desemboca al mar Mediterráneo. Claro, son 3 mares diferentes. Me gustaría ir al Pico. A ver si tenemos tiempo, porque me gustaría enseñároslo. De Moncayo yo creo que no. Que pertenece a Zaragoza o a Pamplona. Ya veis, estábamos subiendo en coche y ya estamos arriba. Esta zona es Alto Campó. Suele haber actividad de esquí en el invierno. Hay teleféricos. Actualmente no hay ninguna actividad. Tenemos que ir andando, ya que con el coche no se puede ir más. Por aquí se aparcan los coches. Se trata de un mirador llamado Chivo. Lo malo es que no se puede contemplar por este lado, aunque por este otro sí, por la niebla. Estamos a una altitud de 2175 metros. No está permitido acceder con vehículos. No se puede contemplar esta vista por culpa de la niebla. Es una lástima. De momento solo tenemos vistas de aquel lado. Es una zona de aparcamiento, pero tenemos que ir andando. Autorizado para los senderistas, ciclistas, jinetes y vehículos permitidos. Zona de esquí. En temporada invernal, todo está cubierto de nieve. Contrasta mucho con esta temporada. Ahí se suben y se bajan los esquiadores. Estaba buscando el pico de Tres Mares. Sabía que estaba cerca, pero no lo encontraba exactamente.
Después de tanto buscar, lo he encontrado. Me parece que está ahí. Os lo enseño luego. Por casualidad me he encontrado una cruz. He leído y explica que fue por un accidente laboral, por lo que la Peña Híjar y amigos le dedicaron esa cruz como homenaje. El apodo de la persona es Chino. Tiene una foto y unas vistas espectaculares. Después subimos al Pico de Tres Mares. Ya casi hemos llegado. Me he encontrado este monumento de esquí, por lo que deduzco que hubo un fatal accidente. Ya casi llegamos. Mirad, es precioso. Ya veis, el Pico de Tres Mares. Al fin lo hemos conseguido. Este pico es el único sitio de España en el que nacen 3 ríos diferentes. Puede haber otros con 1 o 2, pero no hay con 3 ríos como este. Es el único de España, aquí, en el Pico de Tres Mares. ¿Qué quiero decir con esto? Uno de ellos es el río Híjar, por el que transcurre el agua hasta llegar al nacimiento del río Ebro. El río Ebro empieza realmente desde el río Híjar, y muchos no lo conocen, por eso quería mostrároslo. El segundo río es el río Nansa, que va hacia el norte, hasta llegar al mar Cantábrico, mientras que el Ebro desemboca en el mar Mediterráneo. Y el tercero es el río Pisuerga, dando afluencia al río Duero. Que desemboca en Portugal. Son 3 mares. En el caso de Portugal, desemboca en el Océano Atlántico. Son 3 mares. Es un caso único en toda España. Personalmente no veo ningún río, por lo que seguramente estará bajo las piedras. Sale y se esconde otra vez, hasta llegar al nacimiento del Ebro, que es más vistoso, mientras que los otros 2 ríos no lo tengo claro. En este pico, Tres Mares, existe un poema. Lo escribió un cántabro, Gerardo Diego. Dedicado al ingeniero Evaristo. A ver si consigo este poema y os lo enseño. Es difícil de entender, pero vamos a intentarlo. Hablando sobre 3 mares y tal. Es hermoso. Nada más. Ahora bajamos.
Ya habéis visto, ¿a qué es hermoso? Os recomiendo subir a este pico. Para los que viven lejos es un poco complicado, pero para los que viven cerca sí que os animo. Hemos terminado. Vamos a bajar al coche, que vamos a ver otro sitio. Antes se veía un poco mal por la niebla, pero ahora está todo despejado y con un sol espléndido. Allá arriba hay algo, una especie de cruz. Tengo curiosidad, voy a verlo. ¿Os acordáis de lo que se estaba explicando sobre el poema de Gerardo Diego? Dedicado a Evaristo Lavín. Era ingeniero de caminos. Ahí está la placa donde pone Evaristo, haciéndole un homenaje por la construcción, que creo personalmente, con seguridad, que se trata de la construcción de ese camino por el que hemos llegado nosotros hoy, que antiguamente era complicado llegar. Le rinde homenaje. Ahí arriba está la cruz. Vamos a verlo. No hay nada en especial. Creo que el ingeniero se quedaba aquí mientras se construía el camino. Ahí está la chimenea para dar calor mientras se sentaba aquí. Se quedaría aquí provisionalmente, así evitaba grandes desplazamientos. ¡Qué casualidad! ¿Recordáis lo del poema? Pues aquí está. Es el poema, qué casualidad. Qué hermoso. Vierte 3 ríos, 3 mares. Gerardo Diego, escritor cántabro. El ingeniero Evaristo pudo hacer el camino contemplando la belleza del paisaje y la maravillosa naturaleza. Es el camino que hizo el ingeniero de caminos Evaristo, permitiéndonos ahora disfrutar de todo esto. Ya hemos terminado. Vamos a bajar. Ahora estamos en un pueblo llamado Las Rozas de Valdearroyo. Es un pueblo pequeño. ¿A qué se debe que vengamos aquí? Es muy importante. Es un embalse o pantano. Está ahí cerca. Llamado Ebro. Hay bastante agua. Hay una frontera. Por esta zona es territorio de Cantabria y por esta pertenece a la provincia de Burgos. El 70% de agua pertenece a Cantabria
y el 30% pertenece a Burgos. Esta zona pertenece a Cantabria. Es una zona de tierra pequeña. Hay una pequeña línea divisoria. Antiguamente existía un puente, pero actualmente está casi inexistente e inundado. A ver si hay tiempo para ir a verlo, y si no, otro día. Han desaparecido muchos pueblos por la inundación. Antiguamente no había agua. Había campos de cultivos, pueblos que tuvieron que desaparecer. Ya son 60 años, el aniversario para recordarlos. Eran pueblos. Arija desapareció. Bajo Campo. Es una lástima. Dicen que eran personas de pueblo muy humildes y no se quedaron satisfechos, porque al construir aquella presa que ya os he enseñado antes por casualidad, se creó una inundación y afectó a todos estos pueblos. Los del pueblo no querían que se construyera esa presa, pero era necesario para dar energía eléctrica, así que era un tema complicado. Se quedaron decepcionados porque les dijeron que iban a recompensarlos y que no se preocuparan. Pero a la hora de la verdad no se les recompensó prácticamente nada. Tuvieron una miseria de recompensa. Se enfadaron mucho, hace ya de estos 60 años. Son fotos reales de las viviendas y cosechas. También había una fábrica de vidrio. Horneaban y luego moldeaban el cristal para darle forma al vidrio. Tuvo competencia con las de Asturias, así que finalmente no prosperó. En Las Rozas había esa fábrica. Sacaré unas fotos. El ferrocarril. Hay una catedral que está actualmente inundada, pero la mitad se puede ver. Y es una atracción turística por su originalidad. Está ubicada cerca de aquí, mirad. Se quedó abandonada y se inundó hasta llegar a la mitad de la torre. La restauraron para conservarla y para los turistas. Se puede entrar, está un poco escondida. Hay que bajar un túnel bajo las vías del tren. Vamos a caminar. Podéis venir en coche, atravesando el túnel y aparcarlo aquí. Ya vamos. No está bien pavimentado. Sí restauraron esa torre, pero no aquí. Qué raro. Esta es la que quería enseñaros. Es una torre llamada Catedral de los Peces. Era una catedral de un mismo bloque, pero se quedó destruida y solo quedó esta torre. El presupuesto de restauración era 86.800 euros, pero veo que todavía está en un estado lamentable. La entrada se quedó incomunicada para acceder a la torre. Hay que reconstruir más. Antes se podía acceder y subir hasta lo alto de la torre, donde se encuentra el campanario. Actualmente ya no. Está vacía, podría servir como mirador, pero veo que no es posible. Se inundó al construir aquella presa y desaparecieron 400 casas. Estaban muy enfadados y tuvieron que desplazarlos. Ocurrió lo mismo en un pueblo de Cuenca, al que fui otra vez, llamado Buendía, en el que también existe un embalse.
ocurrió lo mismo. Desaparecieron y tuvieron que ser desplazados por la nueva presa. La longitud de este embalse son 22 kilómetros. Muchas veces se parece al mar, pero no lo es. Es un embalse grande, de 22 kilómetros. Miradlo. Al llegar a este sitio, la verdad es que es bonito. Me he dado cuenta de que es una lástima. Mirad esta pasarela de madera. Está rota en pedazos. A ver cómo podemos hacer para entrar. Esa es la entrada. Quiero entrar y estoy pensando en cómo. Y se me ha ocurrido una idea. Voy a prepararme e intentar subir trepando. Pero os ruego que no me copiéis. Tenéis que tener en cuenta si cada uno de vosotros podéis hacerlo o no. Si tenéis dudas, es mejor no hacerlo, ¿vale? Bueno, voy a trepar. Ahora voy a entrar y subir para ver qué hay. Tened mucho cuidado. Durante la construcción de aquella presa ha habido varias interrupciones. Desde el año 1921 hasta el año 1945 ha sido interrumpida varias veces y desde el año 1945 se detuvo hasta llegar el año 1952, en el que se celebró la inauguración con la presencia del caudillo Franco. Ya era una costumbre inaugurarlo con la presencia de Franco en muchas presas de España. A ver si ya está bajando Juan Carlos. Aquí había fábricas y muchos pueblos como el de Arija, Las Rozas, vieron cómo se iban cerrando. Una de ellas es la fábrica de vidrios. Decían que había trabajo, vivían bien y que había tranquilidad. Finalmente no quedó más remedio que desplazarlos. He conseguido treparlo. Vamos a ver qué hay dentro.